la colaboración de... Sí, tenemos ya en la línea telefónica Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, quien nos habla sobre las implicaciones de la recientemente aprobada reforma laboral. Carlos, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan, Marcela, auditorio? Muy buenos días. La principal aspiración de la democracia como idea del arreglo social es la igualdad entre los individuos. Pero más allá de la igualdad como idea plasmada en leyes, lo que las sociedades realmente democráticas persiguen es la igualdad material, es decir, aquella que es posible sentir, disfrutar, vivir. Desde la perspectiva puramente teórica, la historia nos enseña que los mexicanos alcanzamos la igualdad en el momento que rompimos el yugo colonial con España, hace ya casi 200 años, y accedimos a la condición de país independiente, poseedor de una constitución según la cual todos los individuos somos iguales. Durante los primeros 100 años de vida independiente, sin embargo, las condiciones de los más pobres no cambiaron gran cosa respecto de la época colonial, y esa fue una de las principales razones por las cuales vivimos una guerra civil a principios del siglo pasado. De esa confrontación armada surgió la que se considera la primera constitución con esencia social en el mundo, y uno de sus aspectos más relevantes lo constituye la redacción del artículo 123, que establece las bases para que el trabajo sea considerado un bien social. Esta prolongada introducción es necesaria para dimensionar la relevancia que las reformas en materia laboral, aprobadas en la semana en el Congreso de la Unión, pueden tener como instrumento democratizador de la vida social, es decir, como mecanismo para promover la igualdad entre individuos. Y es que los cambios introducidos en diversas normas para promover la democracia sindical, garantizar la justicia en materia laboral o desalentar el uso de mecanismos de simulación contractual, constituyen una apuesta interesante en términos teóricos, pues apuntan en la dirección de los principales vicios que caracterizan el ámbito laboral en México. En otras palabras, la reforma laboral efectivamente parece concebida como un instrumento para garantizar que el concepto de trabajo evolucione en nuestro país y que los derechos de los trabajadores sean efectivamente respetados, protegidos y garantizados. Sin embargo, tal como a principios del siglo XIX, quienes tienen la responsabilidad de convertir en realidad las poéticas aspiraciones de esta reforma, bien podrían usarla para recrear un nuevo modelo de simulaciones que mantengan normalizadas las conductas que hoy pervierten el mercado laboral mexicano y que, por cierto, afectan a trabajadores, pero también a los empleadores. Porque bien vista, la reforma puede ser positiva para todos, incluidos desde luego los dueños de empresas. Pero para que eso ocurra, se requiere una mudanza en los usos y costumbres que han caracterizado largamente la vida pública del país y que implican sobre todo pactar mecanismos que simulan cumplir con la ley, pero que en realidad lo único que hacen es pervertirla. En resumen, la reforma laboral aprobada esta semana puede dar paso a una transformación revolucionaria del mercado laboral en México, pero también puede conducirnos a una realidad incluso peor que la actual y que se traduzca en la eliminación de las muy pocas certezas que hoy se tienen en esta materia, certezas que en gran medida son perversas, pero que al menos otorgan estabilidad al sistema. Hasta aquí el comentario. Y Carlos, ¿qué opinas sobre las declaraciones que hizo Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de Coparmex, que dijo: lamentamos que el Senado de la República tome la puerta falsa y se apruebe una reforma laboral dictada desde Estados Unidos que antes siquiera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación está condenada a ser modificada? Pidió también respeto a los procesos legislativos y certeza a la ciudadanía sobre su marco jurídico, pues sostuvo que no queremos entrar a un país donde se legisla en primavera y se cambia en el otoño. Necesitamos darle estabilidad al Estado de Derecho ante presiones por la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, tiene razón esencialmente el líder de la Coparmex en el sentido de que esta reforma responde más a presiones del exterior que a convicciones internas. Y de ahí la advertencia que hago en esta colaboración de que podría terminar siendo un pretexto adicional o nuevo para pervertir la realidad laboral. Pero el hecho de que las reformas sean producto de presiones del exterior no es necesariamente mal. Al final de cuentas, una de las cosas que tenemos que tener claras es que la irrupción del derecho internacional en el derecho interno de los países ha sido un producto de la posguerra, de la segunda posguerra del siglo pasado, que ha servido para que la democracia como arreglo social se extienda en el mundo. Es cierto que esta reforma la estamos haciendo porque fue una de las cosas que el gobierno mexicano pactó con Estados Unidos y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es verdad que se trata de una reforma que pretende, lograr que los puestos de trabajo que hay en Estados Unidos no migren a otros países del mundo simplemente por el hecho de que un menor salario hace que los costos de producción de las empresas disminuyan. Eso es cierto en esencia y creo que lo que habría que pensar es por qué solo ante la presión del exterior en México somos capaces de pensar en una reforma laboral que transforme el mercado del trabajo en México. Y esa es una cosa que hay que autocriticar. Claro, pero debemos reconocer, Carlos, que no es la excepción de la regla, ¿verdad? Muchas de las decisiones en este país se han tomado por presión de los Estados Unidos. Las hemos tomado por presión de los Estados Unidos, por exigencia de organismos multilaterales. La transformación, por ejemplo, de todo el artículo 1 de la Constitución que se dio en 2011 para poner los derechos humanos en el centro de todas las discusiones jurídicas, no fue producto de las convicciones de nuestra clase política, fue producto de una sentencia paradigmática de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco. Pero eso no necesariamente es malo. Yo insistiría en decir que el arreglo multilateral que surgió después de la Segunda Guerra Mundial es un arreglo que ha servido para que la democracia se extienda como práctica en las sociedades del mundo. ¿Puede ser malo? Sí, sí puede ser. Tiene una arista que puede ser negativa, sin duda. Hay que tener cuidado con eso, yo estaría de acuerdo. Pero me parece que simplemente decir que esta reforma es mala porque proviene en buena medida de presiones del exterior porque fue una condición de un tratado internacional, no es una posición necesariamente correcta, porque eso no es del todo malo y no es la primera vez que lo hacemos. En alguna ocasión en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Económica Europea, también nos impusieron cláusulas democráticas y eso, por cierto, fue lo que hizo que en el año 2000 finalmente llegara la alternancia en el poder. Entonces habría que tener cuidado, creo, con esto para no ponerlo en blanco y negro, aunque yo no defendería el hecho de que reaccionemos o que hagamos leyes solamente por presiones del exterior. También llamó la atención ayer en la comida que ofreció, que se dio con motivo del 1 de mayo, del 1 de mayo, Día del Trabajo, que estuvieron sentados a la mesa con López Obrador, Carlos Aceves del Olmo, el dirigente de la CTM, y el dirigente de la nueva Central Obrera, Napoleón Gómez Urrutia. En este contexto y en el marco de la reforma laboral que, pues uno de sus puntos aborda la libertad de afiliación sindical, ¿cuál es el futuro que tú avisoras para el movimiento gremial en nuestro país? Bueno, esa es una de las áreas en las que yo tendría todas las dudas. Así como la clase política mexicana en general es un conjunto de individuos pervertidos que son moralmente contrahechos, el liderazgo sindical en México es en general un liderazgo antidemocrático y es un liderazgo terriblemente pervertido. No hace falta sino ver la historia de los líderes gremiales de la CTM, por ejemplo, para darnos cuenta que es casi una reedición, quizá un poco chusca, del último tramo del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando se sucedían en el poder sexagenarios, septuagenarios,
y la renovación era imposible porque una nomenclatura tenía capturado el poder. Eso pasa en general en los liderazgos sindicales en México. Los líderes son eternos. Se trata de una suerte de monarquía hereditaria, longitudinal, que mantiene cooptados los liderazgos sindicales y que no permite realmente una vida democrática en los sindicatos que beneficie a los trabajadores. No veo con muchas esperanzas que estas nuevas reglas de voto secreto, libre, directo de los trabajadores vayan a democratizar a los sindicatos. Creo que allí está uno de los agujeros negros del mercado laboral mexicano, que va a significar una de las mayores fuentes de resistencia para que realmente esta reforma pueda, como lo promete en el papel, convertirse en una transformación revolucionaria del mercado laboral en México. Pues estaremos al pendiente. Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico. ¿Algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Twitter como @Cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos. Muy buenos días.